Hola, ¿qué tal? Que mi Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, nos bendiga ricamente en este momento para que podamos seguir compartiendo su bendita palabra, su bendito nombre, sus atributos. Y en este momento, en este día, quiero compartir contigo uno de los múltiples atributos acerca del nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús. Ya quedó bien determinado, lo hemos visto a la luz de la palabra en otros videos que he podido compartir contigo, que me has dado la oportunidad de hacerlo. Hemos dejado ya bien en claro que nuestro Señor Jesús es Dios, que nuestro Señor Jesús es su nombre, que nuestro Señor Jesús es un solo nombre, porque hay un solo Dios, que hay un solo evangelio, hay un solo bautismo, una sola fe, hay un solo espíritu, etcétera. Y nosotros podemos ver la unicidad no solamente de su propósito, ¿se acuerdan? Hablamos del propósito de su obra. Entonces, siempre aparece la palabra uno, 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 porque Dios es uno y su nombre es uno. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, porque hemos comentado que hay mucho material por ahí circulando donde nos dicen que los nombres de Dios y son muchos, etcétera, pero ya vimos que eso no es correcto a la luz de la palabra. El nombre de Dios es uno y uno es su nombre. Tan tan. Atributos son muchísimos. Atributos son miles y miles y miles. Recordarán que en otros videos les he compartido acerca, por ejemplo, del número de los versículos que hay en la Biblia, más de 31.188, algo así, de versículos, y comentábamos que podemos nosotros compartir, predicar, testificar o discipular acerca de un versículo. Y entonces tendríamos ahí más de 31.000 atributos del nombre de Dios. Pero también veíamos que en cada versículo podemos encontrar diferentes atributos. En algunos encontramos 5, 6, 7, 10, 12 atributos en un solo versículo o más. Y entonces si los multiplicamos por esos 30 y tantos mil, pues nos da una cantidad estratosférica de atributos. ¿Por qué? Porque los atributos de su nombre son infinitos. ¿Por qué? Porque su nombre es eterno, su nombre es portentoso, su nombre es grandioso. Esta mañana simplemente quiero compartir contigo el atributo de Adonai. Adonai significa Señor, mi gran Señor. Voy a empezar a compartir contigo. Son dos postales las que vamos a compartir en esta mañana. Son poquitas citas. Vamos a ver qué significa precisamente Adonai. Ese significado generalizado que se hace de Adonai generalmente es que Él es el Señor. Esto implica que hay una declaración de que alguien está por encima de todo lo demás. Alguien es el superior, con todas las mayúsculas que podamos ponerle. Es el mayor de todos, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses. El uso más común que se hace del término Adonai de este atributo es precisamente el Señor. Y podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 2, 9 al 11, aquí te estoy presentando una versión diferente a la que te he presentado en otras ocasiones, que es la nueva versión purificada, por eso te puse aquí la versión, ¿sí? Es la nueva versión purificada y dice la palabra de Dios. Por esa causa su divinidad también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo más alto, no nada más arriba, sino lo más alto. Sí, el Elayón, ¿te acuerdas? El Altísimo, dándose un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese o reconozca que Jesús Cristo, Señor, es el glorioso Dios Padre. Bueno, podemos ver aquí entonces cómo es presentado esta parte de la escritura, este Adonai, que aparece en el Antiguo Testamento, es un término hebreo. Acuérdense que en griego sería Kyrios, ¿verdad? Que es un término similar, pero estábamos hablando de Adonai. Ahorita vamos a las citas precisamente en donde podemos encontrar estos términos. Son poquitas citas las que quiero compartir contigo. Tú en tu relación con Dios podrás encontrar muchas más utilizando tus herramientas o una concordancia o Lisworth que te comentaba, que es una herramienta
muy útil. ¿Qué más significa Adonai? Bueno, significa que Dios es el amo. Adonai significa amo. También significa Señor majestuoso. También significa que Él es nuestra autoridad o mi autoridad plena, no cualquier autoridad, la autoridad plena. Y está en plural. Aparentemente puedes decir, bueno, pero entonces ¿por qué Adonai se traduce como el Señor y no los señores si está en plural? Si en plural, pues es los, no él. Bueno, vamos a ir viendo a la luz de la palabra que es que Él es el Señor de señores, por eso está en plural. O sea, de entre todos los señores que pudieran existir o pudieran llamarse señores, Él es el Señor de todos. De entre todos los dioses con minúscula que pudieran llamarse dioses, Él es el único Dios verdadero, Él es el Dios de esos que dicen llamarse dioses. Pero también es el Rey con mayúsculas de todos los que se consideran reyes. Y observen algo más. Este término que expresa precisamente el nombre de Dios, no es el nombre de Dios Adonai, sino que es un pronombre que se utiliza para denostar o demostrar o manifestar el nombre de Dios, también fíjense lo que simboliza o significa. Adonai también significa, miren, piensa o pensamiento. Y entonces encontramos aquí que Él es el amo, Él es el maestro, es el profesor. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en inglés, maestro es teacher y decimos, ah, pues es un maestro, pero el maestro se refiere al nivel primaria y secundaria, o sea, los niveles básicos hasta bachillerato. Pero ya cuando hablas de un maestro de universidad, entonces es el profesor, ya no solamente es el maestro, es el profesor, o sea, el maestro de maestros, que es un grado más alto, ya es a nivel superior. Más o menos es un término similar lo que sucede aquí. Es el maestro, pero no maestro de primaria, es el maestro de universidad, el maestro de un posgrado, el maestro de un doctorado. Ese es nuestro Señor Jesús, maestro de maestros. No es simplemente el maestro, no es simplemente el Señor. Y vamos a ver todos estos textos, todos estos textos que aparecen aquí en la Escritura, sin dejar de mencionar esta situación. Miren, este término, ¿sí? Se expresaba para reemplazar precisamente el nombre de Yahvé. ¿Por qué? Porque se consideraba que el nombre es demasiado santo. Y entonces, bueno, empezó a caer en desuso el mencionar, el invocar el nombre de Dios, porque decían, es tan santo que no podemos mencionarlo. Pero nos damos cuenta que el objetivo de nuestro Dios es que Él vino a darnos a conocer su nombre, quiere que lo invoquemos, quiere que lo mencionemos. No quiere que nos olvidemos del nombre, sino que lo que tengamos presente. ¿Se acuerdan que veíamos ya en otros devocionales, en otros videos, sobre el taller acerca del nombre de Jesús, que Él nos bendice con su nombre? Y dice, pondrán mi nombre, por ejemplo, en la oración sacerdotal, número 622, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces es una orden que le da a Moisés y a Aarón y les dice, vayan y bendigan a la gente en mi nombre, diciéndoles, Yahvé te bendiga. Entonces es una orden y todavía finaliza diciendo en el último versículo, eh, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque yo los voy a bendecir. Ese es el objetivo. ¿Se acuerdan la unidad de propósito de la obra de Jesús? Lo vimos en Juan 17. Te invito a que revises esos videos donde veíamos a la luz de la palabra, o el Señor nos mostraba más bien a la luz de su bendita palabra, en su misericordia y en su gracia, cuál es su obra. Nos dio a conocer su nombre. Juan 17, versículos 4 y 6. ¿Se acuerdan? Les di a conocer el nombre. Entonces, observen ustedes cómo este maestro viene a enseñarnos precisamente el nombre y no quiere que nos olvidemos de su nombre como se hizo en el pasado, que decían, es tan santo su nombre que no podemos mencionarlo. Nunca se va a poder mencionar el nombre de Dios, obviamente, sino en los méritos, sabemos, de nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, quisiera compartir contigo estos versículos en la eh, herramienta que tenemos de Eastword. Déjame compartírtela aquí, ¿sí?
Déjame abrirlo. Acá está. Eastward. Listo. Y vamos a ir viendo cada una de estas citas. Vamos a comenzar con Ezequiel 16, versículo 8. Aquí utilizamos la Biblia textual, que acuérdate es la que hemos estado utilizando en los demás videos, salvo el día de hoy que te mencioné otra versión y por eso te puse ahí las siglas de las iniciales de la versión que estábamos usando hace ratito. Ahorita regresamos a nuestra Biblia textual en su versión 4. Dice la palabra de Dios. Otra vez pasé cerca de ti y te miré, y he aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo. Y observa lo que dice. Así dice Adonai Yahvé, Adonai Yahvé, y viniste a ser mía. Te lo voy a proyectar en la versión Reina Valera, por ejemplo, para que tú observes la diferencia. Pasé otra vez junto a ti, te miré, he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, extendí mi mano sobre ti, cubrí tu desnudez, te di juramento, entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Ya no dice aquí Adonai, si te das cuenta, y no es porque no lo diga, más bien no se tradujo Adonai, que está en griego, perdón, en hebreo, y fuiste mía. Me vas a decir, bueno, pero ¿cómo sé que ahí dice en hebreo? Bueno, ¿te acuerdas? Aquí te lo dejo para que tú observes. No te puedo poner aquí la flechita, pero aquí aparece en esto, ahorita que sombreo, si te das cuenta, aparece, dice Reina Valera 1960, más, dice, con Strong y morfología. Entonces, estas herramientas son muy útiles para que tú te vayas dando cuenta. Aquí está, fíjense, el Strong. El Strong es esto que aparece en hebreo, por ejemplo, las diferentes palabras. Y esta que está aquí es la morfología. Estas letras que aparecen aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí mira la C, te aparece aquí y te dice este análisis morfológico de Anderson. Tienes tú otras herramientas acá en el diccionario, te lo voy a mostrar para que veas, ¿sí? Está Robinson también, que es un análisis morfológico, o en la Biblia textual 4 también aparecen algunos lineamientos en relación a este versículo que estamos analizando. Bueno, acuérdate que estamos en el versículo 8. Te muestro esto para que veas que podemos ir a estas herramientas para poder en un momento dado entender lo que Dios nos está diciendo. Podemos utilizar estas herramientas, es válido. Sabemos que dependemos absolutamente del Espíritu Santo, que es su revelación, y como ya habíamos dejado bien en claro, no se trata de estudiar para saber, no se trata de estudiar para tener conocimiento, se trata de entender para conocer a nuestro Dios con el único propósito de adorarlo y glorificar su precioso nombre. Es el único motivo que se tiene. Voy a regresar aquí, si te das cuenta, aquí te aparece, de este lado te aparece en la Biblia, acá de este lado te aparecen comentarios y aquí abajo te aparecen diccionarios. ¿Dónde salió esto? Aquí, mira. O si tú quieres nada más poner la Biblia, por ejemplo, o nada más poner los diccionarios y te aparecen aquí, o los comentarios en un momento dado. Voy a regresar aquí para que veamos lo que estamos viendo, ¿sí? Y estamos en el versículo 8. Te vuelvo a proyectar el versículo 8, ¿sí? En la Biblia textual 4 para que veamos que estamos acá abajo, mira. Adonai Yahvé. Regreso nuevamente a esta versión, Reina Valera 60, acuérdate con el Strong y morfología, y vamos a bajar acá a donde dice el Señor, para que veamos cómo está en hebreo. Y entonces fíjate, aquí en hebreo nos dice que es un sustantivo propio, ¿sale? Acuérdate que el sustantivo, por ejemplo, en este caso, está en masculino, está en singular, por eso es el Señor, no dice los señores. Pero observa esto más. Si nos vamos acá a este otro, ¿sí? Que es parte de la misma morfología, te lo voy a poner acá en el diccionario para que tú veas. Mira, este es un código de análisis morfológico. Entonces le ponemos aquí y observa, es el pronombre que te estaba comentando. Acuérdate que el pronombre sustituye
al nombre o sustituye a la persona. Es un pronombre sufijado, ¿sale? Y está en primera persona, o sea, es yo o estoy hablando de mí, pero observa su número, plural. Entonces me vas a decir, a ver, espérame tantito, regrésale. Claro que sí, con todo gusto, le regreso. Estamos otra vez aquí, ¿eh? Y mira, me vas a decir, Señor, primero me dijiste que estaba en singular. Sí, ahí está en singular. Y luego me dices que está en plural. Bueno, no es que yo te esté diciendo o te lo esté cambiando. Lo que pasa es que así está en el hebreo. Así está en el hebreo. Y entonces aparecen estas dos formas morfológicas. Uno, Adonai, fíjate, y otra vez, Adonai. Ahí está. ¿Qué te estoy diciendo? No estoy tratando de hacerte bolas o de confundirte. Simplemente es que las cosas de Dios tenemos que entenderlas y tenemos que analizar lo que nos está diciendo porque Dios es un Dios de comprensión y quiere que entendamos lo que está Él enseñándonos. Acuérdate que es nuestro maestro. Un maestro quiere que su alumno le entienda. ¿Te acuerdas de Isaías 50? Entro en la presencia de mi Señor, todos los días Él despierta mi oído y me enseña como un discípulo. Él es el maestro y el discípulo es el alumno. Ese soy yo. Entonces entro a su presencia, ¿para qué? Para aprender. El maestro quiere que su alumno le ponga atención. El alumno quiere aprender. El maestro quiere enseñar. ¿Y qué más desea? No solamente es enseñar, sino que el alumno le entienda. Porque a lo mejor el maestro enseña muy bien, pero el alumno no entiende absolutamente nada. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Buscar nuevas tácticas o técnicas para que el alumno pueda entender. Y esto es lo que está pasando aquí con nuestro Dios. No se trata simplemente de ir a la palabra para estudiar y adquirir conocimiento. No, se trata de ir a la palabra para conocer a Dios. Yo no quiero adquirir conocimiento y creo que tú tampoco. Simplemente queremos conocer a nuestro Dios. Regreso a esta Biblia textual 4 para que podamos observar ricamente lo que nos dice, por ejemplo, esta versión. Aquí sí nos hace la traducción de que es Adonai, ya no solamente el Señor, y no porque Adonai no signifique Señor. Ya vimos que, además de Señor, significa el que piensa, o significa el pensamiento, o significa también el amo, o significa también el rey de los reyes. Entonces, ve todo lo que significa Adonai, no solamente Señor, como que estaríamos limitando el término. Al traducirlo simplemente como Señor, lo estaríamos limitando y perderíamos de vista que no es un simple Señor, sino que es el Señor de señores. Regreso nuevamente acá a la versión Reina Valera con Strong para que podamos ver lo que te estaba diciendo. Fíjate cómo aparece dos veces aquí Adonai, Adonai. Acuérdate S en singular y acá fíjate NP porque está en plural. Quiere decir que es el Señor de los señores, no porque sean muchos señores. No dice Dios es los señores, no, para nada. Dios es el Señor de todos los que se dicen señores. Espero que nos vaya quedando clara esta situación, espero ser claro y no estar revolviendo las cosas que te vaya a confundir. Ok, vamos a continuar con otra de las citas que estábamos comentando, es Habacuc 3:19. Vamos a Habacuc capítulo 3 y vamos al versículo 19. Listo. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Aquí ya habla de ese poder, de esa fuerza. ¿Quién es Él? Fíjense, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor. Y fíjate, Adonai. Jehová es Adonai. Te lo voy a poner en la versión textual 4. Adonai Yahvé es mi fortaleza. O sea, ese Señor, que es el Señor de señores, también implica el poder de Dios, también implica su fortaleza, también implica por qué es el Señor
de todos los señores, porque es nuestra autoridad, pero no una simple autoridad, ¿te acuerdas que veíamos en la postal? Sino la autoridad plena o la autoridad suprema. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Entonces, bueno, vamos viendo cómo a la luz de la palabra este atributo se va presentando y nos va mostrando, nos va revelando quién es nuestro Dios. Otra cita más, vamos a Isaías 40 del 3 al 5. Isaías capítulo 40 y versículos del 3 al 5. Fíjense, una voz grita en el desierto, allanad el camino de Adonai. Practicad las sendas derechas de nuestro Elohim, que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, o sea, se hagan llanas o se desinflen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, todo planito. Y será manifestada la gloria de Yahvé, y toda carne verá la salvación de Elohim, porque Adonai, o sea, el Señor de señores, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el amo, la autoridad suprema, ¿sí te estás dando cuenta? Lo dijo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Lo veíamos en Filipenses, que ante el Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese es el objetivo de que nosotros podamos ir viendo estos atributos y poder enseñarle a la gente que Jesús es Adonai. Jesús es Adonai. Otra cita más. Vamos a Isaías 45, versículo 23, que va exactamente en ese mismo sentido. Isaías 45, perdón, se me fue el versículo, es el 23. Aquí estamos. Versículo 23, miren. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la sentencia y no será revocada. Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién está hablando? Bueno, pues ve lo que dice antes. Por ejemplo, acá, mira, en el versículo 22, yo soy Dios, no hay ningún otro. Ve lo que dice el versículo 24, solo en Yahvé halló fuerza y salvación. Ya en Yahvé será justificada y se gloriará la estirpe de Israel. Ve observando esto. Entonces, ¿ante quién se va a doblar toda rodilla? Ante Yahvé. Y vimos nosotros ahorita en Filipenses 2 que ese Yahvé del Antiguo Testamento es Jesús, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ese Adonai que aparece en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nos va revelando su bendita palabra. Y bueno, ya vimos también Filipenses 2, del 9 al 11, te lo vuelvo a presentar con muchísimo gusto. Filipenses 2, del 9 al 11, te lo presento aquí ya en otra traducción, en esta traducción de la Biblia textual, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el versículo 11, para que tú puedas observarlo, ¿sí? Aquí ya no va a aparecer Adonai, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate que Adonai es en hebreo. En griego, ¿cómo sería? Pues Kyrios. La U, si te fijas, tiene un acento y se pronuncia precisamente como una I. Entonces es Kyrios. ¿Sale? Sería como una Y, una I francesa. No suena como nosotros, Kyrios, ¿no? Sino Kyrios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí está el Señor, y es el Señor precisamente. Toda lengua va a confesar que nuestro Señor Jesús es el Señor. Este, si te fijas, bueno, pues es el atributo que quería compartir contigo. Regreso aquí a la postal para que recordemos la postal que estábamos viendo. Es esta, ¿sale? Ahí está, listo.
ese es nuestro Señor. Ahí te dejo nuevamente las citas de este impactante, maravilloso, precioso atributo acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Y bueno, pues como siempre, no me resta más que agradecerte en el nombre de mi Señor este tiempo que estás invirtiendo para conocer otro de los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Que mi Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente. Amén.